Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Hernán Toro, quien es el autor del libro Ciudad Vaga, reportajes. Es verdad que yo aparezco como el autor del libro, pero realmente los verdaderos autores son los estudiantes cuyos reportajes fueron seleccionados para ser parte del libro. ¿De dónde procede el título Ciudad Vaga? El título Ciudad Vaga es una propuesta mía también. Yo propuse unos 5 o 6 títulos para la revista, pero el que más me gustaba era este. Y me gustaba por muchas razones, ¿no? Porque la revista se llama Ciudad Vaga y tiene un subtítulo que dice Viaje por la ciudad difusa. Porque la primera reacción de la gente cuando oye hablar de Ciudad Vaga es como la ciudad inoficiosa, la ciudad que no tiene trabajo, no tiene oficio. Y es realmente vaga en el sentido de imprecisa, de brumosa. Esa es la idea, lo cual ya es una especie de declaración de principio también. Nos queremos mover por esa ciudad borrosa, la que casi no se ve, la de los parques en la noche, la de los vendedores de cigarrillos en las afueras de los bares, del tráfico secreto, de la muerte, del asesinato. Esa es la realidad que busca la revista Ciudad Vaga y por eso se llama Ciudad Vaga. Profesor, la revista Ciudad Vaga surge como producto del Grupo de Investigación en Periodismo de la Universidad del Valle. Cuéntenos cómo nace esta idea. Bueno, Ciudad Vaga es una iniciativa mía, acogida en el Grupo de Investigación de Periodismo e Información de la Escuela de Comunicación Social. Y luego fue tomando cuerpo a través de un trabajo hecho con un diseñador gráfico que se llama Alex Velasco. Juntos fuimos tomando decisiones de carácter gráfico y las decisiones de carácter propiamente editorial habían sido pues previamente establecidas por mí, que tenía que ver con el enfoque de la revista. Por ejemplo, la revista solamente está dedicada al reportaje. No admite ningún otro género, ningún otro formato. Es de reportajes y sobre reportajes. Y la verdad es que al comienzo el peso de la revista estaba soportado básicamente en textos y no en reportajes fotográficos. Los textos siempre acompañados de muy buenas fotografías, pero no teníamos un gran desarrollo en los reportajes fotográficos, tendencia que fue haciéndose más fuerte con el paso de los años. Tenemos una sección donde aparecen textos de reporteros invitados y hemos pues publicado allí textos de diversos autores colombianos y aparte de eso de autores franceses que nos han permitido, gracias a un acuerdo que se estableció con la Fundación Albert Londres, que es una fundación dedicada al desarrollo del reportaje y sobre todo al cultivo de la memoria histórica de un gran reportero que así se llamaba Albert Londres, pudimos traducir y publicar allí en la revista reportajes de reporteros que habían ganado premios establecidos por esta fundación que tiene su sede en París. Pero digamos que la revista es una revista que tiene como propósito fundamental crear un espacio donde los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle puedan expresar a través del reportaje su visión, su perspectiva sobre los problemas que acontecen en la sociedad, sobre asuntos que no son muy visibles en los medios, son siempre mantenidos aparte, en silencio, vedados o vetados, y nosotros queremos pues a través de lo que hacemos en la revista poder darle visibilidad a esas voces que socialmente permanecen ocultas u ocultadas mejor. Profesor, el reportaje es el tema central de Ciudad Vaga, tanto de la revista como del libro, pero ¿qué es un reportaje? El reportaje es el objeto de la revista.
Nosotros partimos de una especie de concepción que crea un lazo cosanguíneo entre reportaje y literatura. El reportaje es una manera de expresar lo que ocurre en la sociedad a través de la escritura, pero lo que busca básicamente es reflejar aspectos de la realidad a través de un texto que sea atractivo literariamente hablando. Es decir, que el reportaje se construye con elementos que son propios de la literatura, pero no inventa la realidad como hace la literatura, sino que la refleja. Profesor, ¿cuál es la función estética, si existe la función estética dentro del reportaje? La mejor manera de entender el sentido de la palabra estética es referirse a la anestesia. La palabra griega que le da origen a la palabra estética es aiestesis, de donde viene anestesia. Lo estético es exactamente lo contrario, es lo que se siente. De manera que cuando uno dice cuál puede ser la función estética o la dimensión estética del reportaje, uno podría responder que es los elementos propios del discurso del reportaje que desarrollan la sensibilidad de las personas que lo leen a propósito de un tema determinado. La revista Ciudad Vaga de alguna manera es un laboratorio de reportaje. ¿De qué manera ustedes redefinen o experimentan más sobre este género? La revista Ciudad Vaga es una revista experimental desde varios puntos de vista. Por un lado, es experimental en la medida en que explora territorios sociales que nunca son tocados en los medios, o si son tocados, lo hacen de manera muy o marginal o deformante. Y es también experimental en el sentido de que busca que los estudiantes que allí escriban desarrollen una voz propia al escribir. Cuando digo que deben desarrollar una voz propia al escribir, quiero decir que hay unos modelos que ellos deben tener en cuenta, pero no modelos para imitar, sino modelos como unos referentes. Los grandes reporteros como, digamos, Hemingway, como Norman Mailer, como Tom Wolfe, como Gabriel García Márquez, son modelos, pero a diferencia de lo que se hace en otras partes, son modelos no para la imitación, sino como una referencia que debe ser tenida en cuenta en el momento en que ellos hacen su propio texto, desarrollan su propia voz, hablan con su propio sentimiento y su propia sensibilidad. Fundamentos de circuitos eléctricos número 2. Autores: Eduardo Marlés, Jairo Palomino y Hernando Sierra. Este libro es el resultado de la recopilación de diversos materiales publicados durante el curso de Circuitos Eléctricos 2, correspondiente a los programas de pregrado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Dinámica de rendimiento de las jóvenes deportistas durante el ciclo menstrual. Autores: Elena Konovalova, Misael Rivera. En el presente libro se publican los resultados del estudio de la dinámica de las cualidades físicas de las jóvenes deportistas en las diferentes fases del ciclo menstrual y se caracterizan las particularidades de la formación de la función menstrual y su relación con el rendimiento en las jóvenes deportistas vallecaucanas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Háblenos un poco más sobre el reportaje fotográfico, que es otro de los estilos que aparece allí en la revista Ciudad Vaga. El reportaje fotográfico, como lo decía al comienzo, debe tener una autonomía discursiva. Quiero decir, debe valer por él mismo.
Nosotros tratamos de establecer como unos puentes, como unos lugares de encuentro entre el texto y la fotografía, pero quizás los que más valoramos son aquellos reportajes fotográficos que se desarrollan solo con base en la lógica de las imágenes. Hay otros reportajes fotográficos que acuden a la fotografía como soporte fundamental, pero se acompañan de textos que de alguna manera constituyen un guión o un texto explicativo que marca verbalmente las conexiones lógicas o no lógicas que hay entre las diversas fotografías. Pero lo ideal, repito, es lograr un reportaje que, si se quiere entender así, hable por sí mismo y no tenga que acudir a la ayuda de las palabras para poder entenderse. Profesor, háblenos un poco entonces de los reportajes que encontramos en ese libro y cuáles son las temáticas más recurrentes en ellos. Las temáticas más recurrentes son el baile, la música. Aquí hay una historia de un bailarín de salsa que llama ¿Por qué el Tosco baila tan triste? Hay otro de Luz Karime Figueroa, Se necesitan dos para bailar un son, que habla de bailarines de escuelas de salsa de Cali. Hay un excelente texto de Caterine Bolaños sobre unos personajes que cohabitan en el sur de Colombia con guerrilla y con raspachines y con este tipo de gente que se encuentra muy a menudo en el sur de Colombia. Hay otro de Jaime Salazar y Vinci Belalcázar sobre narcotráfico, muertes, asesinatos. Realmente yo recomiendo mucho este libro porque los reportajes que hay allí, por un lado, son de excelente calidad, eso no me cabe la menor duda, todos sin excepción. Y segundo, porque refleja muy bien los problemas que en la cotidianidad está viviendo el país, desde una cotidianidad muy cercana, digamos Cali, hasta una cotidianidad de orden más regional e inclusive de orden nacional, escritos con una gran intensidad, una gran pasión, un gran esfuerzo de purificación del lenguaje, de trabajar con delicadeza, con respeto por las personas que están siendo reflejadas allí. Aquí no hay sensacionalismo, no hay amarillismo, hay como la voluntad de contarle a la gente lo que está pasando y cómo lo ven, cómo ven unos muchachos de 18 o 20 años de edad lo que está ocurriendo en el país. Dentro de esta ciudad vaga hay dos reportajes escritos por usted. Cuéntenos cómo fue ese proceso de escritura, en qué año lo realizó, cuál es la temática que nos cuentan ellos. Sí, bueno, son dos reportajes, uno que se llama La rellena tiene su cosa, caballero. Es un reportaje escrito a propósito de la fabricación y venta de la rellena por familias que en Jamundí se dedican a esto y que venden en la Galería Alameda. Este reportaje hace parte del primer número de Ciudad Vaga y de alguna manera yo quería ver cómo eran los aspectos de la realidad que la revista hacía visibles, ¿no? Porque una revista, un periódico, un medio, cuando va a hablar de comida, lo primero que elige es Harry Sazón, elige los grandes restaurantes bogotanos, los restaurantes que tienen fama aquí como de gran cocina, pero no tienen en cuenta la realidad de lo que come la inmensa mayoría de la gente en este país, que son las comidas que venden en las galerías o como el tipo de comida que venden en las galerías. Ese fue un reportaje muy bello. Y el otro reportaje, que se llama Los cerdos también lloran, es un reportaje un poco en la línea de interés mío temático que tiene que ver con la cocina, la gastronomía, la comida, y es ver de qué manera se sacrifican los animales que comemos, cómo se sacrifica un cerdo aquí. La fotografía de este reportaje, como el otro también, fue hecha por Ricardo Cruz y estuvimos en un lugar de la carretera al mar, donde en una tienda de carretera de camino sacrifican un cerdo todos los sábados en la mañana y presenciamos todo el proceso, lo documentamos y bueno, salió este reportaje que apuntaba también a mostrar la forma como nos alimentamos los colombianos, es decir, cuáles son los insumos de nuestra alimentación, que
porque es un problema muy grave y es muy delicado, es muy actual. ¿Qué comemos? Esta es una sociedad de gente mal alimentada o de sobre mal alimentada, gente con exceso de peso, la gente confunde gordura con buena salud, en fin, y comemos muy mal porque para comenzar, ¿cómo matan los animales que comemos? Aquí hablamos de los cerdos nomás, pero están los pollos, están las vacas, ¿qué tal los pescados que comemos alimentados con hormonas? Bueno, en fin, esa es una historia larga, pero el propósito era ese. Al seleccionar estos dos reportajes, también quería mostrar, aparte de lo que he dicho, que mi compromiso en tanto director de la revista era mucho más allá que hacer una dirección, y era mostrar también qué hacía yo, pues así como los estudiantes escribían, pues yo también escribo, entonces mostrar esto y escribo. Profesor, ¿de qué manera los reportajes que encontramos en Ciudad Vaga pueden generar una reflexión en el público lector sobre nuestro contexto social, sobre nuestro contexto de ciudad? Bueno, facilitando una visión distinta de lo que está pasando en nuestra sociedad, aportando elementos nuevos, mostrando una sensibilidad distinta frente a los problemas que tienen lugar en la sociedad. Cambio institucional y organizacional, perspectivas teóricas para el análisis. Autores Guillermo Murillo, César Hernán González y Mónica García. El presente libro condensa discusiones y análisis básicos que sobre el cambio institucional y organizacional han realizado diversos autores, donde en primera instancia se presenta la estructuración del concepto institucionalismo, posteriormente se muestran los tipos de institucionalismo, así como su desarrollo en la economía. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy básicamente un intelectual dedicado toda mi vida al trabajo del pensamiento. Lo he hecho a través de mis actividades como profesor de la Escuela de Comunicación Social, como periodista, que lo he ejercido en diversas ocasiones por varios años, y como escritor. Digamos, desde el punto de vista de mis actividades, de mi profesión, eso es lo que he hecho en mi vida y no creo que haga algo distinto. Tengo, por supuesto, otras pasiones, como la cocina, por ejemplo, como la música. Recuerdo que estando en quinto de bachillerato escribí un poema que fue leído en clase de literatura, y en ese momento yo me sentí muy orgulloso de que celebraran un poema mío. Yo de alguna manera intuí que algo de mi vida estaría relacionado con la literatura. Y no me ha preocupado nunca la figura del escritor. Publicar inclusive ha sido absolutamente secundario para mí. Yo creo hoy en día que una dimensión importante de mi vida pasa por la de ser escritor. Siempre estoy leyendo algo, siempre tengo en mi cabeza algo funcionando en torno a la escritura, de manera que sí, yo me considero escritor, sí, sin duda alguna. Yo nací en Tuluá en 1948, en enero.
como todo mundo en Colombia, entiende que esa fecha está cargada de un enorme valor simbólico. 1948 es el año del asesinato de Gaitán y es el año en que, por lo menos pues para los libros oficiales, comienza el terrible periodo de violencia llamado así, la violencia, y que luego terminaría siendo pues el terrible infierno que estamos viviendo hoy en día. Mi vida transcurre allí, en Tuluá, hasta los 7 años de edad. Allí hago el primer año de primaria. Cuando tengo 7 años, pues toda la familia, todos nos trasladamos a Cali y en Cali pues sigo viviendo. Hay dos grandes recuerdos que vienen a mi memoria cuando pienso en la infancia mía en Tuluá. Por un lado, la enorme primacía de lo natural, de la naturaleza, de la fuerza de los ríos, el campo, los bosques, los árboles, la lluvia, ¿no? Siempre muy presente allí. Recuerdo sobre todo la fuerza del río Tuluá atravesando la ciudad. Es muy ancho el río allí, entre borde y borde puede haber, no sé, 60 metros, algo así. Cuando había grandes lluvias, el río bajaba y ocupaba todo el espacio del río y arrastraba árboles, cadáveres de animales, en fin. Y el otro gran elemento de memoria que acude a mí cuando pienso en Tuluá es la violencia, ¿no? De niño me tocó ver cosas atroces, asesinatos, me tocó ver cadáveres traídos desde las montañas en costales sobre caballos, me tocó ver arrastrar gente tirada por caballos, en fin, tengo el sentimiento como de una gran oscuridad, como de una gran violencia, como de un gran dolor y como de un gran miedo. Yo tuve pesadillas hasta muy adulto ya, dejé de tenerlas, pero hasta digamos los 40 años de edad yo todavía tenía pesadillas con aquello que vi siendo un niño viviendo en Tuluá. Muy seguramente están allí, todavía en mi inconsciente de alguna manera afloran en todo lo que yo hago, porque esas son cosas que digamos se olvidan, entre comillas, pero siempre están allí. Entonces esas son como las dos grandes dimensiones de la memoria pensando en el Tuluá de aquellos años, ¿no? Pensándolo en este mismo instante, creo que el factor fundamental del desencanto mío con la vida viene de allí, de haber visto estas cosas tan atroces siendo tan niño y creer hubiese sido posible edificar algo positivo a partir de ver lo que pasaba entre seres humanos, ¿no?